Hola, hola, a los que se han conectado ahorita. Hola, Otto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edmi? Buenas tardes. Bien, 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 buenas tardes, buenas tardes. Tenemos ya aquí en espera. Me Ya encanta. veo, estamos bien con la hora. Eso me gusta, me gusta. Estamos acá para ustedes y nuestro propósito es obviamente darle información de valor. Tengo acá a Otto, quiero darle las gracias por estar acá y la bienvenida. Y Otto Vale, él es mortgage broker, el cual el día de hoy venimos a hablar sobre los inversionistas extranjeros. Si tiene mucha inconectiva. Me pasa mucho cuando llamo a los inversionistas que cuando hablo con ellos dicen, yo puedo clasificar para un financiamiento. Y digo que sí. Entonces, por eso te he traído a ti acá, con muchos años de experiencia trabajando como mortgage. Uno de mis mejores compañeros de acá de C5, que somos un equipo grande acá de Miami, Estados Unidos. Otto, cuéntame un poco de ti. Cuéntame. Muchas gracias, Edmi, primero que nada por la invitación. Básicamente yo soy originador de préstamos hipotecarios aquí en el estado de la Florida. Puedo originar préstamos en todo el estado de la Florida, aunque bueno, generalmente estamos más enfocados en Orlando y en Miami por ser los focos de inversión más importantes del estado. Em, Trabajo con una compañía, un mortgage broker, la compañía se llama Fifth Financial. Y nos especializamos en atender a clientes extranjeros, pero también a clientes locales. Tenemos, digamos que, una gran gama de productos y al ser mortgage brokers, no solamente trabajamos con un banco en particular, sino que tenemos acceso a diferentes bancos que tienen diferentes programas y lo que hacemos es conseguir el programa ideal dependiendo de la situación y la necesidad del cliente. Entonces, para esta sesión, bueno, vamos a estar hablando de específicamente los inversionistas extranjeros y los diferentes requisitos y programas que van a necesitar, pero también tenemos a la disposición para clientes locales si fuera necesario. Parece excelente, excelente. Bueno, una de las preguntas que más me hacen es esa misma que justamente con la que empecé, que si los extranjeros pueden obtener un préstamo hipotecario acá en Estados Unidos. Ok, la respuesta es un contundente sí, un contundente y rotundo sí. Okay. Muchas personas en Latinoamérica no lo saben porque quizás no han tenido la información, no están relacionados con algún asesor inmobiliario que tengan acceso a la información como tú, pero la respuesta es sí. Y a pesar de que parezca irónico, es incluso más sencillo para un extranjero en muchas ocasiones obtener financiamiento en los Estados Unidos que para los mismos locales. ¿Por qué? Bueno, eso tiene varias razones de ser, pero una de ellas, por ejemplo, es que los inversionistas o los clientes locales, las personas que viven en los Estados Unidos, necesitan cumplir con ciertos criterios de puntaje crediticio y ciertas normas mucho más estrictas que la industria hipotecaria coloca para ellos. Ese es el primer tema. Y el segundo punto es que mientras que un extranjero entra a una inversión colocando un 30% de pago inicial, 30, 40, 50, los locales tienen programas que les permiten colocar nada más 3 y 5%. Y eso realmente representa un mayor riesgo para el banco que presta el dinero porque digamos que el que invierte tiene menos piel en el juego, ¿no? Y si hablamos de préstamos para locales inversionistas, incluso desde 15% de inicial. Entonces, digamos que el extranjero viene con un capital importante a invertir de la mano con el banco y el banco se siente más seguro, además que los extranjeros tradicionalmente son personas que pagan sus deudas. Sí, porque me imagino que si vas a invertir es porque estás tomando un riesgo. Hay una diferencia, por lo menos en los países ahorita de Latinoamérica, Colombia, Panamá, que hay un devalúo de la moneda, no va a arriesgar ese dinero para perderlo, obviamente. Entonces yo considero que eso le da mucho valor, mucho peso al banco tomar la decisión de que sí, bueno, vamos a dar la facilidad a ellos que de verdad ellos van a proteger ese patrimonio. Totalmente. Y de hecho hay bancos que se especializan específicamente en prestarle a los extranjeros y tienen un presupuesto anual destinado para cumplir eso. Y bueno, por eso nosotros como mortgage brokers estamos relacionados con ellos para buscar que el cliente obtenga la mejor solución que necesite para apalancarse y realizar su inversión en este país. Proteger patrimonio, generar flujo de caja, ganar apreciación con el tiempo. Son innumerables los beneficios que el invertir en bienes raíces tiene en los Estados Unidos. Mientras que una propiedad, vamos a decir, una propiedad de 2 habitaciones y 2 baños estándar, en Miami se puede rentar en $2.500 mensuales, por decir un precio. Claro. En los países de Latinoamérica generalmente no genera un flujo de caja o un ingreso mensual mayor a $600, $700. Entonces estamos hablando de 3 veces el ingreso mensual y los precios de las propiedades, si bien son más costosos, quizás es solamente 2 veces más costosos que en ciertos países de Latinoamérica. Entonces, digamos que es una ecuación muy beneficiosa para todo el que quiera invertir su capital, Claro. protegerlo contra devaluación en su país, protegerlo contra inflación, porque la apreciación en los últimos 15 años en Estados Unidos ha sido bueno, por encima del 5% en promedio, y la inflación generalmente no sobrepasa el 2-3%, a excepción de esta etapa en la que nos encontramos actualmente, que estamos bueno, en una etapa delicada donde la inflación está en 8%, pero Sí. indudablemente
Bueno. Proteger el patrimonio, protegerse de inflación, generar flujo de caja, los bienes raíces es una muy buena inversión para eso. No, sí, por eso es que ahorita los extranjeros están mucho, la mayoría son de países como Colombia, como te está diciendo, y Panamá. Siguiendo esa misma línea, ¿cuáles serían los requisitos que se necesitaría para una inversión? Excelente pregunta y muy sencilla de responder. Básicamente, mira, es muy sencillo para un extranjero. Requisitos necesarios: pasaporte vigente, el capital para la inversión. ¿Cuánto es el capital para la inversión? Bueno, fíjense, la mayoría de los bancos van a pedir al menos un 30% de pago inicial. Además de eso, va a tener que tener lo que corresponde a los gastos de cierre de la operación, que podrían estar alrededor de un 5%, dependiendo de varios factores, pero es un estimado 5%. Y además de eso, van a tener que tener reservas. ¿Okay? ¿Qué son las reservas? Las reservas es un dinero que no se gasta, no se invierte, pero que tiene que quedar en la cuenta bancaria de la persona cuando el banco lo evalúa y después de hacer el cierre, porque eso le da seguridad al banco de que tienen esos, digamos, ese colchón, ese monto de dinero ahí para pagar los pagos mensuales de hipoteca en caso de que algo llegara a pasar, que la persona se quede sin trabajo, que tenga algún problema. Si tiene ciertos meses de reserva ahí, el banco está más seguro de que van a poder cumplir con la obligación de los pagos. Entonces, no sé si quieran darle, creo que tenemos un slide donde podemos visualizar los requisitos. Dame un segundo. Déjame. Santi, ayúdame con eso ahí, por favor. ¿Lo tienes por ahí? El slide que te mandó él. Ok, mientras tanto que él lo está poniendo. Pero sí, mientras tanto, igual, perdóname, le sigo comentando. Entonces, aquí está, aquí lo tenemos. Pasaporte vigente, visa vigente, si aplica, visa de turista puede ser. ¿Por qué digo si aplica? Porque si, por ejemplo, es una persona, un cliente que está en Chile, un inversionista que está en Chile, no necesitan visa, sino que tienen un permiso diferente que se llama ESTA. En ese caso usaríamos eso. Necesitamos un recibo de algún servicio básico que esté a nombre de la persona que quiere pedir el préstamo. Puede ser electricidad, agua, teléfono, etcétera, donde se visualice la dirección de residencia de la persona y el nombre. Y necesitamos los últimos 3 meses de estados de cuenta bancarios con los fondos para la inversión. Ya con esos requisitos, que son los necesarios como tal, podemos emitir lo que es una carta de precalificación, que es una carta que va a determinar cuál es el poder de financiamiento y de compra de la persona, y luego con esa carta van con Edmi como asesora de bienes raíces y buscan la propiedad que se adapte a ese presupuesto. Entonces, luego hay otros requisitos un poco más detallados, como por ejemplo una referencia bancaria también se va a necesitar, pero no la necesitamos en primera instancia para hacer la precalificación. La vamos a necesitar luego, antes de hacer la aprobación del préstamo. Son 2 pasos, digamos. Entonces, como les decía, hay diferentes programas de préstamos hipotecarios. Los requisitos básicos son estos que en la lámina dicen necesarios, porque les acabo de comentar, pero existen otros programas con otros bancos donde podríamos necesitar también otros requisitos adicionales. Por ejemplo, una carta de un contador público o de su empleador certificando los ingresos de la persona que pide el préstamo en los últimos 3 años, ¿no? Básicamente, en este momento del tiempo sería 2020, 2021 y lo que va del 2022. Nosotros les compartimos un formato para que las personas sepan cómo llenar esa información y se la puedan compartir al empleador o a su contador público. Y bueno, vamos a necesitar probablemente con algunos programas, también algunos estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, de préstamos hipotecarios si tienen, préstamos de vehículos. ¿Por qué coloco opcionales en esta lámina esos requisitos? Porque no son todos los programas ni todos los bancos. Entonces hay personas que a lo mejor a este tipo de programas, quizás porque no tienen ahora un ingreso fuerte o por diversos motivos, no van a calificar, pero existen otros programas que son menos o más flexibles, digamos, donde solamente con pasaporte, visa y estados de cuenta bancarios ya podemos precalificar. Buenísimo, es bastante fácil. Yendo un poquito para atrás, ya pasamos todo eso. Cuando tú comentaste que el inversionista tiene que tener 30% en el monto, tiene que tener gastos de cierre y tener un dinero aparte en el banco. Ese dinero va acorde a, dependiendo de lo que sea la mensualidad de la casa o del inmueble, por meses. ¿Cuál es lo que tú recomiendas que debería tener? ¿Qué porcentaje debe tener en el banco? Correcto. El concepto se llama reservas y es básicamente para demostrarle al banco que la persona va a ser capaz de cumplir con la obligación del pago mensual de la hipoteca por un determinado tiempo. Hay algunos bancos que piden 12 meses del pago mensual, hay algunos bancos que piden 6 meses, dependiendo del programa. Nosotros nos vamos a encargar, cuando hablemos con tus clientes, de llevarlos al programa que se acople a su necesidad y a su situación y evidentemente siempre buscando la mejor tasa de interés, los mejores costos de cierre, etc. Perfecto. Tengo una pregunta acá de Ale. Él dice, ¿tiene que ser en cuenta personal del inversionista o puede ser en una cuenta LLC?
Muy buena pregunta. Si van a cerrar la propiedad, lo hacen muchos inversionistas, bajo su LLC en este caso, podemos trabajar con los estados de cuenta de la compañía también. Ok, seguimos. Sí, comentaba a la pregunta del amigo que Reales. si van a cerrar la propiedad a nombre de una compañía, de una LLC, podemos trabajar con los estados de cuenta de la compañía también, no solamente los estados de cuenta personales. Otra de las preguntas que me hacen muy frecuente, justamente hoy tuve un Zoom con un cliente y me preguntó que si los fondos del dinero, ¿dónde pueden tenerlo? ¿Pueden tenerlo en su país? ¿Debería transferirlo para acá? ¿Cómo funciona esa parte? Mira, para el paso inicial, que es cuando los vamos a evaluar y vamos a determinar su poder de compra y emitir una carta de precalificación, el dinero puede estar tanto en el banco en su país como en una cuenta aquí en los Estados Unidos, no hay problema. Ahora, cuando ya vaya a venir el momento de cerrar la propiedad, los fondos tienen que estar en una cuenta en los Estados Unidos. Entonces, si hoy en día no tienen la cuenta abierta todavía, parte de lo que vamos a hacer durante ese proceso es, junto con Edwin, llevarlos a que aperturen la cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos. Y no hay ningún tipo de inconveniente que a la hora de transferir, supongamos que van a comprar el día de mañana y transfirieron el día de ayer. No importa el tiempo que haya permanecido ese dinero en la cuenta o tiene que tener un tiempo predeterminado. Para evitar, digamos que inconvenientes, lo recomendable es que lo hagamos bien planificado y nos vayamos con unas 2-3 semanas de anticipación para que el dinero esté aquí antes del cierre. Okay. Sin embargo, lo que sí el banco va a necesitar revisar es, digamos, lo que llaman el seasoning de los activos. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen que traquear durante un periodo de tiempo, generalmente 60 días, dependiendo del banco pueden ser 30, el origen de los fondos. Entonces, por ejemplo, si la plata está aquí en los Estados Unidos, vamos a necesitar el banco va a pedir ver el estado de cuenta bancario en el cual se refleja la entrada del dinero y también el estado de cuenta bancario de su país, del cual proviene el dinero, por unos 60 días. Entonces, ¿qué no le recomendamos a los clientes? Que tengan un dinero en efectivo. Nos pasa mucho que vienen los clientes con el dinero en efectivo y no lo han incorporado al sistema bancario. Eso es una mala práctica porque el banco aquí, para aprobar el préstamo, necesita garantizar de dónde vienen esos fondos y la única manera de hacerlo es que la plata esté bancarizada. Esa era mi pregunta, o sea, ¿de dónde vienen los fondos? O sea, para ese tipo de inversión, ¿qué es lo que tú recomiendas para el inversionista? ¿Tiene que venir a nombre de su cuenta de banco de su país, que venga directamente a esta, o como tú dices, trae el efectivo, lo deposita y espera 30 días o 60 días? No, lo recomendable es que si el dinero está en su cuenta bancaria en su país, haga una transferencia bancaria para la cuenta de aquí de los Estados Unidos y ahí no debería tener problema porque los fondos son suyos y se pueden, digamos, rastrear, ¿no? Entonces, simplemente el banco va a pedir como el recibo de la transferencia, los estados de cuenta, pero no hay ningún problema. Lo que no deben hacer es tener dinero en efectivo y tratar de hacer la inversión con eso o introducirlo en la cuenta sin que venga de otra cuenta bancaria porque va a generar dudas con el banco generalmente. Claro, y si fuese ese el caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, básicamente, como te digo, el banco va a necesitar traquear ese dinero por 60 días. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Si una persona tiene una cantidad de dinero en efectivo que quiere invertir, lo que se recomienda es colóquenla en el banco lo más pronto posible, esperemos algunos días, algún tiempo, y cuando ya se cumplan esos 60 días, entonces realizamos la aplicación al préstamo. Viendo también por esa línea, ¿cuánto tiempo se demoraría este proceso para el banco aprobar ese financiamiento? Ok, este es un proceso que puede variar un poco dependiendo de varios temas, dependiendo del tipo de propiedad, dependiendo del banco con el que trabajemos, el programa, pero para dar un promedio saludable, yo diría que unos 45 días puede ser desde que iniciamos hasta que cerramos. Ahora, eso es para cerrar la transacción, pero la precalificación, que es cuando yo evalúo al cliente y le damos un poder de compra y con esa carta ya pueden buscar la propiedad, es mucho más rápido. Estamos hablando de un día, 24 horas probablemente. Bueno, eso se habló anteriormente, obviamente. El cliente tiene que tener, obviamente, una cuenta bancaria acá. No importa si es una LLC o una personal. O sea, eso no tiene nada que ver para hacer la compra, ¿correcto? Perdón, hay otra pregunta. Porque... No, te estoy preguntando, estoy como aclarando la información. Que el cliente puede comprar tanto con una cuenta bancaria de LLC o una cuenta personal. Sí, correcto. Para la precalificación lo podemos hacer desde su cuenta de la compañía o desde su cuenta personal. Y el dinero para la precalificación puede estar todavía en su país de origen. Ok, una pregunta que me vino ahorita a la mente. ¿Cuál sería la tasa de interés? Excelente pregunta. La tasa de interés, fíjate, es bastante competitiva generalmente comparado contra todo lo que conseguimos en Latinoamérica. Entonces, otra razón más por la cual invertir en los Estados Unidos. Va a depender de tres cosas principalmente. Del tipo de propiedad,
porque no son las mismas tasas si es una casa single family, si es un townhome o un condominio, o si es un condotel, por ejemplo. Va a depender de la cantidad de inicial que coloque el cliente, porque a mayor pago inicial, menor riesgo para el prestamista, por ende la tasa va a ser menor, y va a depender del programa que escojamos y del banco con el que trabajemos. Pero para darte un número estimado, podríamos estar hablando de entre 7 y 9% aproximadamente de tasa de interés anual, nominal. Sí, eso me hace mucho la pregunta. Me dicen, ¿cuánto es la tasa de interés? Supongamos que yo compré para una inversión. ¿Cuánto es en realidad lo que va a tener que pagar el banco? Y si cuando yo lo rente va a recompensar ese pago al banco. Eso me pasa muchos clientes. Totalmente. Dame tú un ejemplo que podamos aclarar esa duda. Por encima. Mira, es una muy buena pregunta y eso es lo que las personas deben buscar cuando invierten. Lo primero es que la propiedad, digamos, se pague sola, que el ingreso que van a devengar por ese alquiler sea al menos igual, pero idealmente mayor a los gastos mensuales que van a tener con la propiedad. Entonces, que el flujo de caja, que es el resultado de restar el ingreso menos los gastos, sea positivo en el mes. Entonces, lo que estamos viendo ahora con las tasas es que una persona que entra, dependiendo obviamente del precio de la propiedad, ¿no? De varios factores y del ingreso que la propiedad produce. Un ejemplo específico. Una propiedad puede estar en, vamos a decir, $300,000. El precio, se puede financiar el 35% de la propiedad, que son más o menos unos $100,000. Perdón, se puede dar inicial unos $100,000 y se financia el otro 70%. Y si la propiedad no tiene unos gastos mensuales elevados de lo que es Homeowners Association, lo que son los taxes, dependiendo de dónde está ubicada, etcétera, podemos lograr que esa propiedad obtenga un flujo de caja mensual de unos $200, $300 extra. Y además se está pagando sola. Entonces, ese es digamos que el valor principal de eso. Eso es lo que mayormente mis clientes quieren escuchar. O sea, dame un ejemplo, no tiene necesariamente que ser exacto, pero un ejemplo en que yo pueda tener una idea y así yo pueda ver en qué puedo invertir, perdón, cuánto es mi base para yo poder invertir. Entonces, importantísimo, ya hemos hablado un poquito de esto, pero dice que es un 35%, lo mínimo que yo puedo tener para invertir sería un 30%, porque tengo muchos clientes que me dicen, bueno, nada más tengo 80,000 o tengo 100,000. Sí, digamos que podemos conseguir algún otro programa donde podamos entrar con 25% quizás, pero mientras menos inicial coloque el cliente, un poco más alta va a ser la tasa y va a ser más difícil que la propiedad genere flujo de caja positivo. Entonces va en contra del objetivo de la inversión. Entonces, digamos que lo que hay que hacer es, lo que están haciendo ahora, buscar a su realtor, que en este caso sería Enmi, buscar a un asesor de préstamos hipotecarios como mi persona, sentarnos en equipo, hablar de sus objetivos, su necesidad y estructurar esa inversión teniendo en cuenta todos los factores, los gastos de la propiedad, el tipo de propiedad, la fecha en la que se va a cerrar, la tasa de interés, estructurarlo de manera tal de que usted coloque el inicial que necesita para que esa propiedad se pague sola y le genere el flujo de caja que usted quiere. Digamos que no hay un número único, son miles los escenarios y miles los objetivos dependiendo del inversionista. Entonces la idea es que tengamos esa sesión de estrategia y de asesoría para estructurar esa inversión de la forma correcta. No, excelente, me encanta la información que me has dado. Tengo acá, si alguien tiene alguna pregunta, quiere levantar la mano, poner la pregunta en el chat, está más que bienvenido, aprovechenos ahora que estamos acá y podamos dar una respuesta más precisa. Tenemos otra laminita después, que va en línea un poco con lo que estábamos hablando. Ok, perfecto. Santi, ¿me ayudas ahí con eso? Bueno, de todas formas, este tema, como te digo, es un tema bastante controversial, o sea, en el sentido de que es lo principal que me pregunta la mayoría, casi que el 95% de los clientes siempre me están preguntando cuánto es el retorno que ellos van a obtener y el mínimo con el que pueden invertir. Bueno, el retorno, no hay un solo retorno, va a depender de cómo estructuremos la inversión. Por eso más bien la pregunta sería al cliente, ¿qué retorno espera? Generalmente lo que vemos es retornos del 6%, del 8%, del 10%, dependiendo de cuánta inicial ponga, dependiendo de los costos de mantenimiento de la propiedad, dependiendo de la tasa de interés que consigamos, depende de muchos factores. Entonces la invitación es a que te contacten y me contacten y en equipo estructuremos la inversión para que logren sus objetivos. Sí, eso es lo más importante. O sea, muchos clientes piensan que yendo solo se van a ahorrar un dinero y en realidad lo que no saben es que ellos no tienen que pagar absolutamente nada. Pues todo se paga. Nuestro servicio relativamente se paga solo. Entonces, correcto. Muchas personas se preocupan por eso. Sí, es mucho más seguro con especialistas porque en este caso tú, como dices, tú tienes las conexiones con el banco, sabes qué es lo que le va a convenir al inversionista a la hora de
hacer una compra. Y yo en este caso tengo lo que es el conocimiento de lo que es el inmobiliario. Le va a buscar lo que en realidad esté acorde y lo que esté buscando mi cliente. Entonces, es para que todos afuera se den cuenta que no tengan miedo con buscar un especialista que vaya a costarle mucho dinero cuando en realidad les puede salir gratis. Bueno, aquí tenemos Correcto. otra lámina con lo que estábamos hablando anteriormente, de lo del pago inicial. No sé si Para quieres- responder tu otra pregunta que quedaba en el aire, porque Sí, una era el tema de los retornos. sí. No hay un retorno específico, hay que estructurar la inversión de acuerdo a lo que desee el inversionista. Y la número 2, que era, ¿cuánto es lo mínimo que necesito para invertir? Bueno, la realidad es que depende del precio de propiedad que usted quiera comprar y que pueda calificar para eso. Eso lo vamos a asesorar cuando recibamos los requisitos que comentamos al principio. Pero, un ejemplo simple, una propiedad que cuesta $300,000, el pago mínimo que usted va a colocar de inicial es 30%, estamos hablando de $90,000, más un 5% estimado de gastos de cierre de la transacción. Eso incluye lo que son impuestos de la propiedad prepagados, seguro prepagado de la propiedad, las tarifas del prestamista, las tarifas de la casa de título o notaría, que hace toda la escrituración de la propiedad, entre otros. Vamos a decir que son 5%, en este caso $15,000. Un total de inversión de $105,000 para comprar una casa de 300,000. Entonces, aquí es donde está el tema. Muchas personas, sobre todo en Latinoamérica, a lo mejor no están tan acostumbradas a trabajar con financiamiento, no les gusta por X razón, pero a veces hay personas que tienen $300,000 para invertir y compran esa propiedad de contado y no usan el apalancamiento financiero cuando es mucho más beneficioso por diversas razones, entre ellas porque vas a capitalizar la apreciación de la propiedad en el tiempo de dos propiedades. Si con esos 300,000 compras 150,000 en una y 150,000 en la otra, va a ser mejor a largo plazo que colocar solamente los $300,000 en efectivo. Mira, Perfecto. todo en tomarle foto a esta lámina que me encanta, me parece que está súper, súper simple y al mismo tiempo se puede entender porque obviamente tú sacas tus números. Tú ves el porcentaje de 300,000, son 90, tienes que tener el 5% para costo de cierre, reparte 12 meses de mensualidad, o sea, de lo que va a ser la mensualidad del pago. Entonces tú tienes una idea. Nosotros como agente, por lo menos yo en este caso lo puedo explicar a mi cliente basado en esto y para ustedes que están acá como cliente, lo pueden ustedes mismos utilizar para su propia información. Esto me parece súper genial. Totalmente. Es un ejemplo simple, digamos, de si usted quiere una casa de $300,000, imagínese más o menos que su inversión que va a necesitar es $105,000, más unos $30,000 que no va a gastar, van a quedar en su cuenta, pero que tiene que tenerlos para que el banco le apruebe el préstamo. Perfecto. Buenísimo. Supongamos que alguien quiere una casa de 500,000, 600,000, 1,000,000, entonces va basados a eso, a esa base. Correcto. Bueno, no sé, Otto, me parece que todo el tema de hoy ha sido muy, muy, muy interesante y bueno, yo estoy clara, no sé si alguien, como dije anteriormente, tiene una duda o pregunta, pero por lo menos de mi parte, yo considero que estoy excelente con esta información. ¿Tú quieres aportar algo más? No, de nuevo, bueno, agradecerte por la invitación a todos tus clientes que estamos a su orden para asesorarlos y que, bueno, creo que en equipo podemos lograr esos objetivos que ellos tienen y como tú decías, el servicio es gratuito para la persona que compra, entonces no dejen de utilizar los servicios porque los errores pueden salir muy costosos en este proceso de compra en los Estados Unidos. Ya, ya, muy, muy importante. O sea, eso es muy importante saberlo, porque hasta incluso si yo no tengo el conocimiento, yo decir, voy a hablar con un agente, me va a cobrar. Eso es lo que primero le viene a la cabeza, me va a cobrar. Un contador, me va a cobrar. Un lender, me va a cobrar. Se cree que no, Correcto. no. Si quieren invertir, busque un especialista para su inversión. Recuerden que es dinero que están invirtiendo. Y es importante saber con quién tú lo estás invirtiendo. Investiguen bien, estamos acá. El call to action es que estoy a la orden, como le digo, tengo a Otto, cuando ustedes quieran podemos hacer una reunión, aunque sean las 5 primeras personas que escriban en el chat o escriban por WhatsApp, por donde haya visto la información, quiero una asistencia privada, pueden comunicarse con nosotros directamente y hacemos un appointment con Otto y conmigo y los podemos asesorar de una forma más individual. Yo por Claro acá. que sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres colocar la lámina con los contactos Sí, de los dos para que las sí, personas claro, para que las puedan... personas vayan. Dame un segundito, ya te lo estoy colocando. Aquí está. Listo. Para el que quiera, pueden tomar foto con el código que está acá y obtengan nuestra información. La vamos a dejar un ratito ahí mientras que estamos a... Déjame ver si tengo alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda? No. Todo quedó muy claro. Quedó clarísimo. Eso es lo que más me importa aquí. Todo quedó clarísimo. Es lo que importa. Bueno, gracias. Gracias a Gracias. Hasta la asistencia luego. de hoy. Gracias, Otto. Que tengan buenas tardes.